Bien, entonces, como les dije, como tienen también en los videos subidos al campus y como tienen en el programa y en el cronograma, pueden buscar también el material de cualquier material bibliográfico sobre este tema y además el Código Civil y Comercial comentado. Y el tema que vamos a ver hoy es el de las obligaciones de dar cosas ciertas, ¿sí? Esto tiene que ver con la clasificación de las obligaciones. Em, De acuerdo a la naturaleza de la prestación, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Las obligaciones de dar, como las de hacer, consisten en un hecho positivo y las obligaciones de no hacer consisten en un hecho negativo. Después vamos a ver las obligaciones de hacer y de no hacer. Ahora bien, cuando estamos hablando de estas obligaciones de dar, eh, el objeto va a consistir en la entrega de una cosa, ¿sí? O de un bien. Estas obligaciones de dar se van a clasificar en obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de género, también denominadas obligaciones de dar cosas inciertas, y obligaciones de dar dinero. Estas, las obligaciones de dar dinero, las vamos a dejar para la clase del lunes, ¿sí? Ahora bien, vamos a centrarnos en las obligaciones de dar cosas ciertas. El objeto que se debe entregar en una obligación de dar cosa cierta ya se encuentra individualizado, ¿sí? Se encuentra individualizado desde el nacimiento mismo de la obligación. Y acá lo que vamos a ver es que estas obligaciones de dar cosas ciertas, según su función económico-jurídica, se van a clasificar en obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, obligaciones de dar cosas ciertas para transferir su uso y obligaciones de dar cosas ciertas para transferir su tenencia. Ahora bien, em, en cuanto a... hay un principio que rige en este tema que tiene que ver con las obligaciones de dar cosas ciertas, que es el del artículo 746, que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Esto qué quiere decir? Si me obligo eh, a entregar un inmueble, se entiende que también me obligo a entregar los bienes muebles que se encuentran adheridos a él. Entonces, el principio de accesión es el que va a regir este tipo de obligaciones. Vamos a adentrarnos en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. ¿Quieren que voy a admitir a alguien? En estas obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, uno de los elementos neurálgicos es un concepto que es el de la tradición, ¿sí? La tradición es la entrega voluntaria de la cosa. La tradición era propia del derecho romano, era un medio para dar a publicidad cuando se llevaba adelante justamente la entrega de una cosa de parte de un deudor para con su acreedor. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que la tradición servía en sociedades muy pequeñas, en las cuales la publicidad podía llegar a ser efectiva para dar a conocer quién es el nuevo dueño de esta cosa, pero en las sociedades grandes la tradición no alcanza, con lo cual después vamos a tener que ver que se exige, además de la tradición y del título, para los bienes inmuebles la inscripción en el registro correspondiente. La tradición va a aparecer como un elemento central, vuelvo a repetir, de estas obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales y es el artículo 750 que lo que dice es el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición. ¿Por qué? Porque antes de la tradición el acreedor
tiene un derecho en expectativa, tiene un derecho a la cosa, ¿sí? Ese derecho a la cosa recién se va a convertir en un derecho sobre la cosa cuando se efectivice la tradición. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de la tradición, hablamos de la entrega voluntaria de una cosa, ¿sí? Cuando el deudor entrega voluntariamente la cosa para constituir un derecho real en cabeza del acreedor, entonces es ahí cuando pasamos de un derecho a la cosa que tiene el acreedor a un derecho sobre la cosa. Y ahí se perfecciona el derecho real de propiedad. Cuando ustedes vean derechos reales, creo que es la materia que le sigue o la correlativa, después viene, creo que viene contratos y después viene derechos reales, pero bueno, no importa. Eh, Son los derechos que tiene una persona con relación a una cosa, ¿sí? Entonces de esto estamos hablando cuando hablamos de la tradición, de convertir un derecho a la cosa en un derecho sobre la cosa. Y acá tenemos que identificar en la tradición al que se desprende de la cosa, se lo llama tradens, y al que la adquiere se lo llama accipiens, ¿sí? Entonces, el tradens es el dueño de la cosa o es el deudor, y el accipiens, el que la recibe, el que la adquiere, es el acreedor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Sí, Lo que les decía es que cuando estamos Perdón, es Tradens, se escribe tradens, Tradens. Ok, tradens, gracias. Tradens, tradens y accipiens, como ya lo, término que ya utilizamos y ya lo conocemos. Entonces, les decía que cuando estamos frente a bienes inmuebles, ¿sí? Es decir, que estamos en obligaciones de dar una cosa cierta para constituir un derecho real, pero que es un bien inmueble, no alcanza con la tradición, sino que además se requiere la escritura y además la inscripción en el registro correspondiente. Esta inscripción en el registro correspondiente tiene efectos declarativos y hace oponible a terceros la adquisición del derecho. Cuando hablamos, vuelvo ahí a lo que estaba diciendo, de los bienes inmuebles, tiene efectos declarativos. ¿Qué quiere decir? Que se declara cuando yo inscribo cuando yo llevo adelante la escritura traslativa de dominio y la inscribo, bueno, lo que se declara es que el derecho ya existía con anterioridad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de bienes muebles registrables, la inscripción, ¿sí? De titularidad en el registro, como puede ser un vehículo, tiene efectos constitutivos de derechos. Quiere decir que los efectos operan para lo futuro. A partir del momento de la inscripción o de la transferencia, ¿sí? En el registro correspondiente, bueno, se constituye la obligación en el sentido de que a partir de ese momento se entiende que nace el derecho. Con hasta el momento o con anterioridad a que se lleve adelante la inscripción en el registro correspondiente del automotor, eh, el dueño es el que figura en el registro como titular dominial, aun cuando ese vehículo ya haya sido vendido, ¿sí? Por eso es que esa diferencia entre los efectos constitutivos y los efectos declarativos de derechos. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque el inmueble es dueño con la tradición y se declara con el registro. Exacto. Ok. Cuando te hacen la tradición, vos ya tenés un derecho sobre la cosa, ¿sí? Entonces, cuando llevas adelante la escritura traslativa de dominio, eh, se declara que el derecho existía con anterioridad. ¿Con anterioridad cuándo? A cuando se llevó adelante el acto que dio lugar a la tradición. ¿Vieron que sucede que, por ejemplo, no sé, yo compro una propiedad y firmo un boleto de compraventa, pero ya me dan la posesión, ¿sí? Eh,
pero bueno, después tengo que esperar a que se haga la escritura traslativa de dominio y que esa escritura se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, esa inscripción lo que va a tener ese efecto declarativo es en el sentido de decir, yo declaro que esta persona es el dueño desde el momento que se llevó adelante el acto jurídico. ¿Sí? Es decir, opera con efectos retroactivos. En cambio, en lo que tiene que ver con los vehículos, bueno, el efecto es para lo futuro. ¿Sí? Em, la cosa de vida desde que se constituye la obligación hasta que se extingue puede sufrir modificaciones materiales que pueden incrementar su valor. Y acá es el tema este de los aumentos y de las mejoras. Cuando eh, estos, estas mejoras provienen de la naturaleza, hablamos de aumentos, ¿sí? Y cuando estas mejoras que son artificiales porque provienen de la mano del hombre, hablamos de mejoras propiamente dicho. Y acá es muy importante que ustedes diferencien entre tres tipos de mejoras que pueden llegar a plantearse o que pueden llegar a aparecer. Las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras suntuarias. Las mejoras necesarias son aquellas que hacen al mantenimiento o a la conservación de la cosa, que en realidad la conservación de la cosa es uno de los deberes que recae en cabeza del deudor, ¿sí? Eh, el deudor de una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, que en realidad es el dueño de la cosa, ¿sí? Hasta que lleve a cabo el acto de la tradición, eh, tiene ciertos deberes. Uno de ellos es conservarla. ¿Sí? Tiene que eh, hacer que la cosa se mantenga en el mismo estado en el que estaba al momento en que se llevó adelante el acto jurídico o se dio nacimiento a la obligación. ¿Qué quiere decir? Si yo le voy a comprar a alguno de ustedes una cosa, ¿sí? Sea mueble o sea inmueble, bueno, hasta el momento que me hagan la tradición, esa cosa se tiene que conservar y se tiene que mantener, porque yo la compré en las condiciones en las que la vi. ¿Se entiende? Si el auto estaba sin choques, sin nada, bueno, sin rayones, sin nada, bueno, tiene que estar en las mismas condiciones eh, en las que estaba. Si el tapizado que tenía era el tapizado que venía de fábrica, bueno, eh, el dueño de la cosa, que es el deudor, hasta tanto se lleve adelante el acto de la tradición, lo tiene que mantener en el estado en el que estaba. ¿Se entiende? Acá de lo que hablamos es, bueno, ¿qué pasa cuando de la mano del hombre se incorporan mejoras? Hablando del ejemplo del auto. El dueño, antes de hacer la tradición, le puso un tapizado de cuero que incrementa su valor, sí, incrementa su valor, pero yo se lo compré en el estado en el que estaba. Yo no quiero tener un tapizado de cuero. Quizás no me gusta o quizás no le encuentro una utilidad, ¿sí? O le puso unos faroles de LED, ¿sí? A las ópticas. No, yo lo compré de la manera en la cual celebramos el acto jurídico o el contrato de compraventa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta situación de estas mejoras que introduce el hombre? ¿Entiende lo que estamos hablando? Que ahí ya no sería necesaria. Si te cambió el tapizado por uno de cuero, ya no es la necesaria. Exacto, sí. Por eso es que decía, eh, las mejoras necesarias, que son las que hacen a la conservación de la cosa, ¿sí? Bueno, quedan en cabeza de quién? En cabeza del deudor, que es el dueño de la cosa. ¿Por qué? Porque tiene el deber de mantener la cosa, conservarla para que no se deteriore. Por eso es que no le va a poder reclamar al acreedor eh, o al nuevo dueño, si quieren decirlo de alguna manera, el costo de la mejora que es necesaria. Si yo voy a vender esta propiedad y se rompe un caño de agua, bueno, hasta que no lleve adelante el acto de la tradición, todas esas mejoras que hacen a la conservación de la cosa van a quedar en cabeza mía, que soy el dueño de la cosa y deudor de la obligación de dar una cosa cierta para constituir un derecho real en favor del otro que va a ser el acreedor. ¿Se entiende? No se la puedo entregar con toda la casa inundada, todas las cañerías rotas, o sea, porque él no la vio en ese estado. Si se rompió en el interín, recuerden que se aplica el principio que en alguna clase pasada les dije que las cosas crecen y perecen para su dueño. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Bien, Sí, sí. entonces, tenemos mejoras que son necesarias, mejoras que son útiles. Las mejoras que son útiles son mejoras que aprovechan a cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, mm, yo soy el dueño de la propiedad que vendí, pero que todavía no entregué, y en el interín, entre el contrato de compraventa y la tradición, instalo un aire acondicionado. Bueno, aprovecha a cualquiera, ¿sí? Eh, y las mejoras suntuarias, ¿sí? Son las de mero lujo, ¿sí? Por ejemplo, instalo un jacuzzi, ¿sí? Instalo en la terraza de la propiedad que voy a vender, que ya vendí, un hidromasaje. Bueno, son de mero lujo. Acá el acreedor, tanto en las mejoras útiles como en las suntuarias, el acreedor puede aceptar la mejora y pagarla, le puede exigir al deudor que la retire y si no se puede retirar, lo que tiene que hacer es, se puede disolver la obligación más una indemnización de daños y perjuicios en cabeza del deudor que debió conservar la cosa en el estado en el que se encontraba. Ahora, una aclaración muy importante es que eh, en el caso de que el acreedor acepte la mejora, lo que va a pagar es el valor de la mejora y no el mayor valor adquirido por la cosa, ¿sí? Parece un juego de palabras. Pero puede suceder que una mejora lo que haga es incrementar el valor de una cosa, ¿sí? ¿Me siguen? Es decir, esta cosa hoy salía 10, pero con esta mejora, ¿sí? Sale 20, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que pagar el acreedor, ¿sí? Que se quiere quedar con la mejora? Bueno, el valor de la mejora. ¿Pero hasta dónde? Hasta el límite del mayor valor adquirido por la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor de la mejora, ¿sí? es mayor que el mayor valor adquirido por la cosa, lo que tiene que pagar es el mayor valor adquirido por la cosa. ¿Se entiende? Vuelvo, si no, porque parece un juego de palabras. No, Eh, no, sí, pero si en este caso el acreedor eh, sí, no hizo un trato así como él, al deudor le dijo, bueno, quedamos así como está, y el sí, deudor, como dice el profesor, puso otras cosas que no correspondía porque tampoco no se lo vendió así, sino lo compró el deudor, ya lo compró así, exacto. El deudor no, el eh, acreedor lo compró. el acreedor. Entonces, en este caso, te- estaría, yo no tendría por qué, yo que soy el deudor, pagar por lo que yo no lo pedí. O sea, El acreedor. al acreedor, claro, yo no tendría por qué El pagarlo acreedor si es el nuevo el dueño, deudor ¿sí? El me deudor vendió es así como está. el dueño original, Claro, y él me vendió, ponele, no sé, una casa, como dice, sin aire en ese estado. acondicionado, y le instaló Claro, 3 aire acondicionados. claro, Está es bien. el deudor. Bueno, por eso lo que te Y digo es, el acreedor lo que puede hacer es, puede aceptar la mejora, ¿sí? Y decirle, bueno, te acepto los aire acondicionados, te los pago, ¿sí? Porque me interesan, me sirven. O le puede decir, no, mira, no me interesan, sacalos, ¿sí? Salvo que no se puedan retirar, porque si los retiran genera un daño estructural a la cosa, y en ese caso el acreedor dice, bueno, entonces disolvemos la obligación y vos me pagás los daños y perjuicios generados por el incumplimiento del contrato de compraventa que habíamos efectuado, ¿sí? Ahora, si el acreedor se quiere quedar, ¿sí? con esa cosa, con esa mejora, mejor dicho, que son los aire acondicionados, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pagar? ¿Sí? El valor de la mejora en principio, ¿sí? Y no el mayor valor adquirido por la cosa. Lo que quiero decir es, si me instaló 3 aire acondicionados y, por decir algo, la cosa sale $100.000, ¿sí? Y los 3 aire acondicionados salen, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda cuál es la cuestión. La propiedad sale $100.000, yo se la compré por $100.000, ¿sí? Soy el acreedor, él es el deudor porque es el dueño. eh, Tiene que entregarme la cosa en el estado en que estaba, sin aire acondicionados. Si él le puso 3 aire acondicionados, que cada uno le salió $100.000, ¿sí? Él lo que me puede reclamar es esos $300.000, ¿sí? Ahora, si esa mejora,
¿sí? Y no el mayor valor adquirido por la cosa, porque él me va a decir, mirá, ahora con esos tres aire acondicionados, la casa en vez de $100.000 sale $150.000, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, yo no, la ley lo que le va a decir es el límite, ¿sí? De lo que se le puede reclamar al acreedor es el valor de la mejora. Ahora, cuando el valor de la mejora excede el mayor valor adquirido por la cosa, ¿sí? Lo que voy a tener que pagar es el mayor valor adquirido por la cosa. ¿Esto qué quiere decir? Si esos tres aire acondicionados le salieron $50.000 y la cosa se incrementó, antes salía 100.000, ahora sale $110.000, lo que me va a poder pedir es el mayor valor que adquiere la cosa con la mejora que se incorporó. ¿Se entiende? Y no el valor de la mejora, que es superior al mayor valor adquirido por la cosa. Sí, no, díganme. Sí, ¿y qué pasaría en el caso que en vez de mejora quisiera desmejorar? Tipo, viste el departamento, hiciste el boleto de compra-venta, me pasó a mí, con tres aire acondicionados, uno en cada ambiente, y cuando llega el momento de la entrega dice, mira, los aire acondicionados los saco o te los cobro. Eso no lo pueden hacer. No, no se puede. No porque tiene que mantener la cosa en el estado en que estaba, ¿sí? Cuando se lleva a Ha cabo pasado. el contrato de compraventa. Eh, no se puede disminuir el valor de la cosa, ¿sí? Salvo que se haya convenido, ¿sí? Y que se diga, bueno, vamos a reajustar el precio, en vez de venderlo en $100.000, lo negociamos en 70.000, 70.000, no, bueno, 80.000, lo que fuese, pero te saco, no sé, el aire acondicionado, te saco algo que ya formaba parte, por esto de que el principio, ¿sí? Es justamente el de la accesoriedad en el del artículo 746, en el sentido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Con lo cual, cuando yo vendo lo principal, también se entiende que vendo los muebles que están adheridos al bien inmueble. Y vale para los artefactos No que importa, están son bienes conectados. muebles que forman parte, que están adheridos, ¿sí? Artículo 746, principio de accesión, ¿sí? ¿Qué pasa con los riesgos de la cosa? El propietario soporta los riesgos de la cosa mientras voy mirando el código, ¿sí? Artículo 755, le dije sí. El propietario soporta los riesgos de la cosa, eh, y acá tenemos que analizar si estamos hablando de deterioro o pérdida con o sin culpa del deudor, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Se aplica, vuelvo a este principio, el deudor es el dueño de la cosa y las cosas crecen y perecen para su dueño, con lo cual si se pierde para él. También se aumentan para él. ¿Ok? Entonces, en los casos de pérdida, pueden darse dos situaciones, pérdida o deterioro de la cosa. En los casos de pérdida, si la cosa se destruye total o parcialmente o desaparece porque es robada o es puesta fuera del comercio, ¿sí? Por ejemplo, porque la propiedad que había vendido termina siendo, ay, se me fue con el término. ¿Vieron cuando el La Estado... clase dijo expropiada por el Estado, dio Exacto, un sí, no ejemplo. me salía el término. Cuando termina siendo expropiada por el Estado, ¿sí? Entonces esa propiedad necesariamente va a salir del comercio. Bueno, acá lo que se va a generar es una imposibilidad de pago, porque yo que soy el deudor, si la cosa se destruyó, si me la robaron, o si es puesta fuera del comercio, no tengo posibilidad de cumplir, ¿sí? Con esta cosa que comprometí, que es esta propiedad. ¿Ok? Entonces, si es sin culpa del deudor que la cosa se pierde, se disuelve la obligación sin indemnización. Es decir, que yo como deudor, dueño de la cosa, no tengo que pagar nada. ¿Está bien? Ahora, si la cosa se pierde con culpa del deudor, se disuelve más el pago de una indemnización, porque hay imposibilidad de cumplimiento. ¿Está bien?
Ahora, en los casos de deterioro, eh, acá de lo que vamos a estar hablando es de un detrimento que sufre la cosa y lo que va a hacer este detrimento es disminuir el valor económico de esa cosa. Y acá también tenemos que analizar si es sin culpa del deudor o es por culpa del deudor. Si es sin culpa del deudor, el acreedor puede aceptar la cosa con disminución del precio, porque ha disminuido su valor económico, o también puede ser que no le interese, entonces se disuelve la obligación sin indemnización. ¿Ok? Ahora, si se da el deterioro por culpa del deudor, porque recuerden que el principio es que el deudor tiene un deber fundamental que es mantener esa cosa, ¿sí? En el estado en el que estaba, en el estado en que se comprometió a venderla. Si el deterioro se produce por culpa del deudor, el acreedor puede exigir que se le entregue en el estado en que se encuentra, más el pago de la indemnización. Exigir, otra opción es exigir la entrega de una cosa equivalente más el pago de una indemnización, o disolver la obligación más el pago de una indemnización. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ahora, un tema que es importante y que tienen que tener bien en claro al momento de estudiar esta cuestión de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, es el caso en el cual el deudor se obligó frente a diferentes acreedores, ¿sí? eh, por supuesto, en perjuicio de estos acreedores. Y esta respuesta o la solución nos la da el artículo en el Código 756 y dice, si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, ¿quién va a tener preferencia para quedarse con esa cosa? Primero, el que tiene el emplazamiento registral y la tradición, ¿sí? Es decir, aquel que eh, inscribió y se le entregó la cosa. Después, el que recibió la tradición. En tercer lugar, el que tiene el emplazamiento, es decir, si a nadie se le hizo la tradición, bueno, el que tiene el emplazamiento registral primero. Y en los demás supuestos, el que tiene un título de fecha anterior. Es decir, en el caso de que yo haya firmado varios boletos de compraventa respecto a una misma cosa inmueble, bueno, va a tener preferencia aquel que tenga un boleto de compraventa de fecha anterior con referencia o con relación a los otros eh, acreedores que se presenten reclamando la propiedad de esa cosa. Ahora, si estamos hablando de la misma situación, pero de bienes muebles, dice el artículo 757, si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, siempre estamos hablando de situaciones de buena fe y a título oneroso. Tiene mejor derecho, inciso A, el que tiene el emplazamiento registral precedente, es decir, primero en el tiempo, si se trata de bienes muebles registrables. eh, En segundo lugar, el que ha recibido la tradición, si el bien no fuese registrable. Y en tercer lugar, el que tiene el título de fecha anterior. Y el artículo 758 contempla qué va a pasar con todos estos acreedores que tienen frustrado, ¿sí?, el derecho sobre la cosa. Y dice, el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor de reclamar los daños y perjuicios sufridos. Es decir, le va a poder reclamar al deudor dueño de la cosa antes de la tradición eh, los daños y perjuicios que le hayan generado. ¿Estamos bien? Esto es a sí, grandes sí. rasgos, ¿sí? Igual en el video quizás está un poco más extenso, pero a mí lo que me interesa es que ustedes, al momento de estudiar esto, para que no se confundan, tienen que ponerse en el lugar y decir, bueno, a ver, ¿quién es el dueño de la cosa? ¿Sí? Primero. Y después, ¿este dueño de la cosa es deudor o acreedor? Entonces, en la obligación de dar una cosa cierta para constituir un derecho real,
eh, el dueño de la cosa es el deudor porque va a constituir un derecho real en cabeza del otro, ¿sí? Luego de la tradición, etcétera, de la inscripción. ¿Me siguen? Entonces va a ser deudor respecto a un acreedor. Ahora, ¿qué pasa en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño? ¿Sí? Acá, el que va a ser el acreedor es el dueño de la cosa, y es el caso del contrato de locación, ¿sí? El ejemplo del inquilino. Eh, cuando se lleva a cabo el contrato de locación y tenemos un locador y un locatario. El locador es el dueño de la cosa que la da en locación a un locatario. Bueno, el, al vencimiento del contrato, este locatario o inquilino, como quieran llamarlo, tiene la obligación de dar esa cosa cierta para restituirla a su dueño, que es el locador, que es aquel que le dio esa cosa en locación. ¿Se entiende? Vuelvo si no, díganme. Sí, lo repite, por favor. Sí, lo que decía es que en estas obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, como el ejemplo que ustedes tienen en el video y de cualquier manual que puedan llegar a buscar, el tema es el del contrato de locación, en el cual tenemos el dueño, que va a ser el locador, ¿sí? Y el inquilino, ¿sí? Que es el locatario. Entonces, cuando se vence ese contrato de locación, porque pasa el tiempo, se extingue el plazo por el cual se llevó adelante esa locación, eh, ese inquilino o locatario tiene una obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño, con lo cual, ¿quién es el dueño? Es el locador, con lo cual el acreedor, ¿sí? Es el dueño de la cosa, a inversa de lo que sucede en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. ¿Se entiende? Eh, dígame si no, ¿eh? Yo me quedé con el anterior, que me es confuso, cuando hay ¿Cuál? varios acreedores, con la Sí, anterior situación, varios acreedores que reclama por la venta de una propiedad, por decirlo, para dar sí. un El ejemplo, deudor se eh, comprometió con varios al mismo tiempo. con varios. Sí. Cuando uno de esos fue dañado porque fue de buena fe y en realidad se lo va a quedar el primero porque tiene título registrable, ¿entendí? Si se lo dio a varios, el que tiene derecho sobre la cosa es el título registrable. Título Entonces, registrable y se le dio la tradición, ¿sí? Si no hay título registrable, bueno, pasará en segundo lugar al que el que tiene la tradición. Si no se le hizo la tradición a nadie, así funciona. porque si hay uno que, no, que tiene registrable, pero no fue el que la tradición, ¿se entiende mi pregunta o no se da esos casos? Por ejemplo, me lo puso a mi nombre el departamento, tengo registrado, pero se lo entregó a X, yo no tengo la posesión. ¿Puede ser ese Sí, que caso? no te dio la tradición, o sea, te lo escribió, pero Claro. no te dio la Tengo posesión, el no te dio título, la pero no tradición. me dio la tradición. Bueno, en realidad, ese cede su lugar a aquel que tiene la tradición. Ah, ok. Porque hay, o sea, fíjate el orden de preferencia del 756. Primero el que tiene el emplazamiento registral y la tradición. ¿Sí? Las dos, pues. Claro. En segundo lugar, el que recibió la tradición. ¿Sí? Ok. Si nadie Si recibió yo la voy como tradición, acreedora. si nadie recibió la tradición, vamos al tercer supuesto que es el que tiene el emplazamiento registral. ¿Sí? Primero, en el tiempo. Ah, ¿Sí? Si pero si nadie, alguien. si nadie Bien. tiene el emplazamiento registral, vamos a la cuarta situación, que es el que tiene el título con una fecha anterior en el tiempo. ¿Sí? Se aplica, hay un principio en los derechos reales que es primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Sí? Ok, No sé si alguna vez lo perfecto. escucharon. Yo voy como acreedora a ese primer dueño que vendió, pero ya no sobre esa propiedad. No, Yo hago una demanda y ya esa propiedad, porque esa a buena propiedad. fe, queda fuera del litigio. Exacto. ¿Sí? Porque Gracias. el límite, ¿cuál viene a ser? ¿Cuál vuelve a ser? ¿Sí? Claro, onerosos de buena fe. A El esos no tercer se los toca. subadquirente de buena fe y a título oneroso. Contra él no Ok, procede ninguna acción, ¿sí? claro. Yo tengo que ir al dueño, el primero que vendió. El Al que los deudor. vendió a todos. El deudor.
El al deudor deudor. de la obligación de dar cosa cierta para constituir un derecho real, que era el antiguo dueño. Le reclamaré Y daños ahí y perjuicios. tenemos la otra clase, acción directa. Exacto. No como Claro. acción directa. Eh, ¿Y cómo cuál No, sería? y Directo al dueño. tenés la ejecución específica, la Ah, indemnización, o sea, ok, bien, gracias. dentro de las acciones que tienen o los efectos con relación al acreedor, tenemos la ejecución específica, que es la ejecución forzada, la ejecución por otra costa del deudor o el pago de la indemnización. Habrá que ver en el caso Claro, puntual. Bueno, en este caso la ejecución tiene forzada otra propiedad. no la voy a poder llevar adelante porque la cosa ya está en cabeza de un legítimo propietario, ¿sí? Ok. Que es el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso con respecto al cual no procede ninguna acción. Ven cómo empezar, o sea, todo queda concatenado, no son temas aislados, no es que siempre lo que les digo, o sea, eh, No, además, re de la vida, que todos escuchamos algún caso, obvio, ¿sí? Sí, digamos, yo empiezo a relacionar con cosas que me han contado, situaciones familiares, cosas obvio. siempre necesito un Sí, abogado. sí, no, no es o sea, lo que tiene justamente esta materia es que la aplicación es, la aplicación práctica es para todo lo que vivimos en nuestras realidades, no es que es algo, eh, no sé, no es un supuesto, no sé, de responsabilidad del Estado por no cumplimiento de un contrato, que son situaciones medias aisladas o casos muy particulares. La materia obligacional nos rige a todos y nos compete a todos, ¿sí? Entonces, volvamos a las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño. ¿Se quedó claro, digamos, de qué estamos hablando? Acá lo que estamos hablando es que en algún momento, ¿sí? El deudor tiene que restituir al acreedor esa cosa cierta, por eso es que este dueño es el acreedor de esta obligación de dar cosa cierta. Bien, entonces, las mejoras necesarias, eh, volviendo al tema de las mejoras necesarias, ¿por quién les parece que tienen que ser abonadas? Por el que la devuelve, por el inquilino, porque utilizó ese mueble y lo tuvo que mantener. Si yo alquilo, ¿sí? Y se rompe una cañería, ¿la pago como Ah, inquilino? no, no, ahí la paga el dueño, sí, el propietario. Entonces, las mejoras que son necesarias, ¿sí? Tienen que ser pagadas por el acreedor, ¿sí? Que es el dueño de la cosa porque eh, hacen al mantenimiento de la cosa, ¿sí? Respecto a las mejoras útiles o suntuarias, bueno, va a suceder lo mismo que sucede en las obligaciones de la cosa cierta para constituir derechos reales. Bien, Profe, y en cuanto, y el tiempo del deudor que tiene que entregar la cosa, ¿cuánto tiempo tiene que ser desde el momento que y hicieron el no, y trato? bueno, al vencimiento del contrato, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de locación, al vencimiento del contrato, el deudor tiene que restituir la cosa a su dueño. ¿Por qué? Porque justamente me das el pie para que haga la pregunta. ¿Por qué tiene que entregarla ahí? Porque la obligación, es una obligación con fecha, con plazo, Entonces, y es de término, es de, ay, tiene que ver con un Ah, tema que sí. vimos. resolución, resolutiva. Sí, pero ¿qué pasa? O sea, al vencimiento del término, el término, recuerden que es el momento final del plazo. Sí, es ¿Opera qué cosa? operativa. Ahí puso una compañera la mora en Opera el la mora chat. automática. Exacto, exacto, Jessica. Grande. Bien. Entonces le decía que en cuanto a los aumentos,
se aplica el principio de lo que dijimos, las cosas crecen y perecen para su dueño, con lo cual los aumentos ¿a quién le pertenecen? Les pregunto. Al dueño, al acreedor. Al acreedor, sí. Y el deudor no puede reclamar nada, ¿sí? En cuanto a eh, las mejoras que sean necesarias y que las haya llevado a cabo el deudor, deben ser indemnizadas por el acreedor en su justo valor, ¿sí? Si el deudor, el inquilino, reparó la cañería de agua, reparó la cañería de gas, o lo que fuese, bueno, pasará el gasto al acreedor que tiene que pagar el valor, ¿sí? De esa mejora necesaria. Las mejoras útiles, si el deudor es de buena fe, el acreedor tiene que indemnizar su valor, y si es de mala fe, no tiene derecho, ¿sí? A reclamarle al acreedor el pago de la mejora que sea útil. Y si no, obviamente tiene el derecho de quitarla, eh, siempre y cuando no dañe la propiedad. Es decir, yo alquilé esta casa y nada, hace mucho calor en verano, instalé un aire acondicionado. Eh, lo instalé de buena fe porque le pedí la autorización a él. Bueno, eh, él me tiene que indemnizar el valor de esa mejora que es útil porque va a aprovechar a cualquiera, ¿sí? Y porque de alguna manera va a generar un incremento en el valor de la propiedad, ¿sí? Y las suntuarias, bueno, no son indemnizables, estas de mero lujo, pero las puede retirar el deudor siempre y cuando no cause un perjuicio en la propiedad. ¿Estamos bien hasta ahí? Esas no son indemnizadas, No, no, no tiene que indemnizar el acreedor. el acreedor no. El acreedor que es el dueño, ¿no? Sí, Eh, sí. En este análisis de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, lo que tenemos que analizar es si, si el deudor o el obligado a restituir o el obligado de una obligación de dar cosas ciertas para restituir a su dueño es poseedor de buena o de mala fe, ¿sí? Porque puede ser que estemos hablando, un caso es el contrato de locación, pero puede ser que alguien me haya ocupado una propiedad, ¿sí? Y que al final de un juicio eh, tenga que devolverme esa propiedad, ¿sí? A mí que soy el dueño de esa propiedad y que soy el acreedor de esta obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, Sí, sí. bien. Entonces, si el deudor es poseedor o es tenedor de buena fe, ¿qué pasa con los frutos? ¿Sí? Los frutos son eh, aquellas... esperen que voy a buscar en el código. Ah, son aquellos producidos que genera la cosa, pero que no alteran a la cosa en sí misma, que pueden ser naturales o pueden ser civiles, ¿sí? Eh, Los frutos civiles son los alquileres, las rentas, etcétera. Puede suceder que yo alquile a una persona y le permita subalquilar, ¿sí? Parte de ese local o parte del inmueble, que no haya una limitación. Entonces, bueno, esa cosa va a ir generando un fruto civil. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, si el deudor es poseedor, el que tiene que restituir, si es poseedor o tenedor de buena fe, los frutos que haya percibido antes de restituir la cosa le van a pertenecer. Y los pendientes van a ser o le van a pertenecer al acreedor. Bien, ahora, si el deudor es poseedor o tenedor de mala fe, debe restituir al acreedor los frutos percibidos y los pendientes, sin derecho a ninguna indemnización por esos frutos que la cosa ha generado, pero que él la posee de mala fe.
¿Cómo se llaman los frutos de después de la restitución? ¿Cómo se llaman? ¿En qué sentido? Como dijo un nombre, los nombró, Pendientes. Pendientes. ¿cómo? Pendientes. ¿Cómo serían los puntos Bueno, eh, a ver, déjenme ver con relación a los terceros cuando lees. Bueno, ¿y qué pasa con los efectos con relación a terceros? Está regulado en los artículos 760 y 761. Fíjense en lo que dice. Artículo 760. Entrega de la cosa a quien no es el propietario. Y acá está diferenciado en bienes no registrables y bienes registrables. El artículo 760 habla de los bienes no registrables, es decir, no sé, un celular o lo que fuese, ¿sí? Algo que no se registra. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosa cierta tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable, y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia, es decir, que se le entrega a un tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso, el acreedor, que es el dueño de la cosa, no tiene derecho contra ese subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos, lo tiene contra el poseedor o subadquirente que es de mala fe, ¿sí? Entonces ahí tendrá la ejecución forzada para volver a recuperar la posesión de esa cosa. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ay, no puedo. Eh, En cuanto a los bienes registrables, dice el artículo 761, si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene una acción real contra los terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales o que tengan en su posesión cualquier contrato hecho con el deudor. Es decir, acá sí hay acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a aplicar un principio que es que nadie puede transmitir un mejor derecho del que posee. Este es otro de los principios rectores de los derechos reales y es que nadie puede transmitir un mejor derecho del que posee. Es decir, si yo no soy el dueño de la cosa, no puedo transmitir en carácter de dueño algo que no es mío. ¿Ok? Como por ejemplo sería eh, propietario de un terreno y que se metan Claro. a vivir y Sí, tengo que demostrar yo con soy el dueño documentos de un terreno y me entero que el que lo estaba poseyendo se lo vendió a Pedro. O sea, X. entonces, digamos, tengo acción para recuperar una acción real para recuperar esa propiedad, ¿sí? Eh, Porque justamente el que estaba poseyendo no tenía derechos, ¿sí? Nadie puede ceder o transferir un mejor derecho que el que posee. Si él no era el dueño, jamás podría transmitir el carácter de dueño a alguien si él no tenía ese derecho. Claro. Bien, también las obligaciones de dar cosas ciertas pueden ser para transferir su tenencia y para transferir su uso, ¿sí? Y acá, en lo que tiene que ver con transferir su tenencia, va a aparecer el tema del contrato de depósito, eh, en el cual el depositario, que es el que recibe dentro del marco del contrato de depósito una cosa, que la tiene que cuidar, la tiene que conservar, tiene derecho a que se le reembolsen los gastos de mantenimiento, etcétera. El depositario, cuando vence el contrato de depósito, tiene que restituir la tenencia al depositante, ¿sí? O cuando se vence el término, o cuando el depositario lo solicite, ¿sí? Si yo contrato una baulera, ¿sí? Y doy en depósito eh, una cosa para que me la guarden, para que me la cuiden, bueno, cuando yo la quiero como dueño, ¿sí? Eh,
Y acá entonces, ¿quién les parece que va a ser el acreedor? El depositante, ¿no? El depósito, los dueños del depósito. ¿Quién es el acreedor? Es decir, al vencimiento del contrato, tienen que restituirla a su dueño. ¿Quién es? El El acreedor. dueño. El acreedor. El acreedor de la Sí. obligación de dar cosas ciertas para transferir su tenencia es justamente el acreedor que es el dueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al vencimiento del contrato hay que restituirla, el depositario se la tiene que restituir al depositante, que es el dueño. Mm, ¿Se entiende? ajá. Para transferir su uso, ¿sí? En el caso del inquilino, ¿quién es el acreedor? El dueño de la propiedad es el Para acreedor. transferir su uso. Obligación de dar cosas ciertas para transferir su uso. El inquilino, porque yo estoy haciendo Exacto. uso El del inquilino, el inquilino es departamento el acreedor y el deudor es el dueño que debe entregar para que el inquilino pueda utilizar y esa cosa, la pueda usar. puedo hacer usar. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Ustedes pónganse en situación de quién es el deudor y quién es el acreedor, según qué tipo de situación es la que estén analizando. Y así van a poder hacer el análisis de la situación. Vamos a terminar con obligaciones de dar cosas inciertas, ¿sí? O de género. Y acá la cosa está determinada solo en su especie y en su cantidad. Y acá se van a tratar dos situaciones. Cuando hablamos de la obligación de dar cosa cierta, que solo está determinada en su especie, vamos a hablar de obligaciones correspondientes a cosas no fungibles, ¿sí? Es decir, que no son sustituibles una por otra. Y cuando hablamos de cantidad, hablamos de cosas fungibles, es decir, sustituibles unas por otras. ¿Sí? Lo que importa en las obligaciones de cantidad es justamente poder determinar la cantidad, eh, el peso, la condición. Por ejemplo, si yo digo 1 kilo de harina triple cero, bueno, es lo mismo este kilo de harina triple cero que otro kilo de harina triple cero. ¿Sí? Estas son obligaciones fungibles, sustituibles. Puedo sustituir una cosa por la otra. En ambos casos, eh, hay un momento determinado que se llama la individualización de la cosa. Cuando estamos hablando de estas obligaciones fungibles o de cantidad, la individualización de la cosa consiste justamente en pesar el kilo de harina o medir la cantidad del producto, que es lo que le voy a entregar al acreedor. Y luego de la individualización, esta obligación se convierte en una obligación de dar una cosa cierta, ¿sí? Porque es esto lo que voy a entregar. Ahora, en las obligaciones de género, perdón, en las obligaciones determinadas solo en su especie, que son aquellas que recaen sobre cosas eh, no fungibles, es decir, no sustituibles una por la otra, eh, la individualización debe llevarse a cabo mediante la elección de la cosa. No sé, por ejemplo, si dijésemos la entrega de un caballo de carreras, es un género el que está determinado, pero dentro del género hay determinadas particularidades que van a diferenciar, ¿sí? O que van a permitir diferenciar la cosa de vida. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un caballo de carreras, bueno, en realidad un caballo de carreras que sea un potrillo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo este caballo de carreras que otro caballo de carreras.
¿sí? Porque dentro del género hay determinadas características particulares que permiten diferenciar una cosa de la otra. Si yo digo, bueno, un libro, ¿sí? Bueno, no es cualquier libro. O sea, ¿cuál es el libro? Bueno, va a depender de justamente cuál sea el objeto de la obligación, aquello que reviste el interés del acreedor. El libro de cocina en idioma inglés, traducido al español en su primera edición, ¿se entiende? Entonces, cuando se practica esa individualización, es entonces que se convierte en una obligación de dar cosa cierta, ¿sí? Es decir, luego de la elección, vamos a dejar de estar hablando de una obligación de dar cosa incierta o de género para transformar en una obligación de dar cosa cierta, ¿sí? Y en cuanto a la elección de la cosa, bueno, quién la realiza va a depender de la voluntad de las partes y ellas pueden pactar, ¿sí? Quién va a llevar a cabo la individualización dentro del género y en caso de que haya una ausencia de acuerdo, le va a corresponder al deudor, ¿sí? La individualización. Al deudor de una obligación de dar cosas ciertas, perdón, incierta. Y fíjense en lo que dice el artículo 763, que dice, antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que las cosas crecen y perecen para su dueño. Después de hecha la elección, eh, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Todo este tratamiento está en el artículo 762 al 763. Bien, bueno, hasta acá, ¿sí? Es, Esto sería como una mascota, ponele, que mando con un claro, cuidador, una mascota, sí, para que lo yo, vea, cuide un chihuahua, y después del chihuahua, no sé, se desaparece o se muere a causa del cuidador, me lo tiene que restituir igual un chihuahua, ¿no? Una que es la cosa también, un animal, exacto. ¿no? O sea, una vez que practicás la elección, ¿sí? Vos decís, bueno, yo Sí, contrato con vos que vos me tenés que entregar una mascota. Bueno, una mascota es el género. Después tenemos que individualizar dentro del género, ¿sí? Porque mascota puede ser un ratón, un gato, un perro. Después dentro del perro, ¿de qué raza? De cuántos años? ¿Sí? ¿De pelo corto, de pelo largo? Bueno, una vez que vos practicás la individualización y decís, bueno, es la mascota que vos me tenés que entregar como deudor, es un perro, chihuahua, de pelo corto, de 45 días, etcétera, 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 de tal pedigrí, bueno, ahí se transforma en una obligación de dar cosa cierta. Y acá lo que va a pasar es que nos vamos a ir a qué pasa en los casos de pérdida o deterioro de las obligaciones de dar cosa cierta que vimos previamente. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Bueno, hasta acá es todo lo que ustedes tienen que ver de esta clase de obligaciones de dar cosas ciertas y obligaciones de dar cosas inciertas. Recuerden que son dos de las clasificaciones de las obligaciones de dar. Nos va a quedar obligaciones de dinero y de valor, que es una clase extensa y que hoy les voy a subir el video. ¿Ok? Voy a dejar de grabar.